Entonces, como podríamos ver, para que se acuerden, estas manchas como blobs verdes nos muestran los fantasmas en el margen derecho y que el margen derecho es grande. Entonces aquí como que habría todo un movimiento gráfico. Imagínense como que hubiera un viento fuerte que viene de la derecha. Es decir, aquí están los otros, aquí está la sociabilidad. Entonces, si el texto se mueve mucho hacia la izquierda, es como que yo no tengo bien resuelto mi tema con los otros, como que huyo de los otros. No me siento a gusto con ellos. Pero por otro lado, hay una contradicción porque también hay otras fuerzas que me dicen, oh, avance. Toda la inclinación del texto es a la derecha, me dice, avance. Pero inconscientemente hay algún freno que me dice, oiga, no, cuidado, que hay temores hacia el futuro, temores hacia los otros. Como que ya, avanzo, pero tal vez hay algo que no sé en qué momento haya sido hecha esta escritura, pero si fue hecha... El fin de semana. Bueno, estamos todos con la pandemia con temores hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a terminar esto? Yo, si a lo mejor analizáramos las escrituras de muchas personas, esto me estoy tirando un carril, pero tal vez podríamos hacerse el estudio y sería súper entretenido hacer. ¿Aparecerán más fantasmas en la escritura de las personas durante una época de crisis, de incertidumbre frente al futuro? Es una linda pregunta. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar esta acá y seguimos adelante y vemos acá que los márgenes de la página 2 son iguales. ¿Ya? Hay veces que no hay sintonía entre el margen de la página 2 y el margen de la página 1. Aquí están, ¿Qué hacíamos en ese caso? por lo general se le hacía caso al segundo, porque el segundo es mucho más espontáneo. ¿Sí? El primero es como, todavía no me he sacado la mascarilla. Todavía voy llegando a la fiesta, no conozco a nadie, estoy como un poco dubitativo, no sé si estoy escribiendo, haciendo bien la prueba. Me fijo más en hacer, fíjense la diferencia en la legibilidad de esta línea con esta última que está aquí abajo. ¿La ven? Sí. Es abismante. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que esta línea le coloco mucho más atención que al final de la escritura. Es lógico, como que yo empiezo a escribir y después ya me voy relajando, y la zona de mayores contenidos inconscientes, como lo hemos visto varias veces y se ve en el curso, es esta, la zona inferior derecha. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y el movimiento de más a menos consciente es en diagonal. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué escribir dos páginas y no una sola? Porque mientras más avanzo, más va soltando la persona, más se va expresando su real manera de ser, su real manera de enfrentarse a los problemas, su real manera de encarar el mundo. Piensen que esta es la mejor prueba que existe en estos momentos psicológica, lejos. Es la única que no podemos encontrar los resultados en Google. Eso para la gente que hace selección de personal, para la que hace evaluación pericial, es súper valioso. Y en estos momentos es la única prueba que podemos aplicar a distancia con cierto nivel de confiabilidad. Lo único que tenemos que tener cuidado de que la persona sea efectivamente ella la que escribe. ¿Sí? Y eso hay varias maneras de comprobarlo. ¿Ya? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? No. Ok. No. Vamos a borrar los dibujos, pero ahora ya va a quedar grabado. Entonces, seguimos avanzando. Y esta es la página 2. Si se fijan, si pudiéramos incluso comparar, este margen se va incluso desplazando mucho más hacia la izquierda. Es como si fuera soplado por un viento. ¿Qué es lo que nos puede indicar? Que estamos sucumbiendo a los temores inconscientes que nos trae el futuro. Miren los fantasmas, ¿sí?
No se cuentan, muy importante, dentro de los fantasmas, aquellas líneas que terminan en un punto. ¿Sí? Porque esas no son fantasmas si los retrocesos en el margen derecho terminan en un punto, porque en el fondo termina una frase. Y también de ahí que sea mejor pedirle a la persona que nos escriba una historia a que nos escriba un poema. ¿Sí? Claro. Vamos a seguir analizando acá, vamos a borrar los dibujos. Y seguimos avanzando en este análisis de lo que nos entregó el software. Ya. Aquí no les voy a mostrar los resultados. ¿Cuánto creen que predomina el negro aquí? Las que hayan visto los números arriba, porfa. ¿Cuánto predomina el negro acá? ¿Qué porcentaje hay de negro comparado con el de blanco? 2. ¿Dos? ¿Quién dijo 2? Yo, María Jesús. Ya. La Lore, ¿Qué ¿cuánto es lo que predomina? es el 2? El porcentaje de negro. En el fondo aquí lo que hacemos, ¿se acuerdan del predominio del ¿De blanco y el cuánto, negro? cuánto? Claro, Yo encuentro que predomina más el negro. predomina más el negro, ya. ¿Cuánto? ¿Qué No sé porcentaje? cuánto. Pero En porcentaje. un porcentaje. ¿Del 1 al 100? Del 1 al 100. 60. 60. Emily, Mm, Yo creo que quizá un 4%. un 4%. Chuta, La qué Pame, diferencia. sí, La Pame ya vio el resultado. Ah, Pero Sí. es que creo que hay que explicar que es si juntáramos todo ese negro, ¿cuánto ocuparía en el espacio Exacto, de la hoja? Porque exacto. claro. quizá Ese es el por predominio eso del negro. estamos hablando. Ah, Este era las discusiones bizantinas que teníamos en los cursos. No, pero es que, profe, yo creo que más un 60, un 40. es difícil. Era difícil y virtualmente es imposible. ¿Qué es lo que hace el software acá? Imagínense que la hoja es una matriz de píxeles. Los píxeles son pequeñísimos cuadritos que componen la imagen. Entonces es como una especie de cubo Rubik, ¿ya? Pero que está dividido en blanco y negro. Recuerden, el blanco el sujeto pensando, el negro el sujeto hablando. Si el sujeto pasa más tiempo hablando que pensando, predomina más el negro y por tanto es un indicador de extraversión, ¿ya? La extraversión no es solamente que predomine el negro, sino que tiene que predominar el negro y otros indicadores grafológicos más. ¿Cuánto? Un 3,92% de negro en la hoja. 3%. Casi un 4%. Es una... Entonces yo cuando vi esto por primera vez casi me da un infarto. Dije, me está todo malo. calza, no me calza, no. Claro, a mí tampoco me calzaba. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Estoy viendo mal? No, no estoy viendo mal. Lo que pasa es que el ojo humano engaña. El ojo Pero es que hay humano, que dejar afuera los márgenes naturales. no, sin dejar nada fuera de los márgenes, después, Sin dejarlo. sin dejarlo, tú tienes que incorporarlos de alguna manera, ¿ya? Entonces, o sea, tienes que incorporar que ahí están los márgenes izquierdo y derecho que ya conforman mucho negro, o sea, mucho blanco, pero también este otro espacio, todos estos espacios, ahí hay blanco. El ojo humano normalmente no puede distinguir eso. Y yo dije, está todo malo lo que me enseñaron, está todo, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Así. Porque también, si me pongo a pensar, dentro de cada óvalo hay blanco. Entonces, en ese contexto, también podríamos decir que hay cuchillos, ¿sí? Chimeneas. Chimenea, ¿sí? Entonces, en este contexto es esperable que haya mucho más blanco en la hoja, aun cuando el ojo humano tiende a fijarse en la forma y no en el fondo. Ese es el problema.
Y por eso la grafología nunca iba a ser objetiva, ¿sí? Con este chiche, no solo pudimos saber que 3,92 es el porcentaje de negro, y yo digo, bueno, ¿y qué hago con eso? Que es un 3. No va a tener sentido a menos que lo compare con algo, ¿sí? ¿Y con qué lo puedo comparar? Con otras muestras grafológicas, que tienen que haber sido tomadas de la misma manera, que tienen que llenar la primera plana, y que, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una muestra de la base de datos que hemos nosotros armado, ¿sí? Ahí, pam, y tabla de escritores. Miren, este es la tabla, digamos, ahí está Cecilia, está con los puntajes brutos, no le he sacado le voy a sacar los puntajes normalizados. Voy a parar un poquito de compartir vamos a ver si, ahí está. Fíjense los percentiles de Cecilia. Ese 3,92, ¿ya? ¿Lo ven? Sí. Ujú. Sí. Voy a enmarcarlo acá. Acá. La última línea. Acá. Este es Cecilia, ¿cierto? Oh, me quedó horrible. Vamos a hacerlo con un recuadro aquí para que se entienda mejor. Este es Cecilia, ¿cierto? Y lo que estamos mirando son los píxeles negros, la cantidad de píxeles negros que tiene en digamos, en esa hoja. Eso corresponde al percentil 44. Esto sí está entre 1 y 100. Si está en un 40%, ¿predomina más el blanco o más el negro? ¿O está en la mitad? Si contamos entre 1 y 100, 44 está Está cerca de la mitad. cerca de la mitad, Claro. ¿cierto? Ujú. Entonces, esto nos quiere decir que ella, el 60% de las personas, 66% de las personas presenta más negro que Cecilia. Por tanto, Cecilia es ligeramente inclinada para el lado introvertido, pero como está tan en la mitad, no podemos sacar ninguna conclusión fiable de ello. ¿Me siguen? Solamente sabemos que está en la mitad. En este caso, la discusión se resolvería diciendo no predomina ni el blanco ni el negro. Está justo en la mitad. Pero ahora la diferencia es que antes lo podíamos especular, pero ahora lo podemos saber. ¿Sí? Ya. Ahora, igual es fascinante para mí meternos en esto así como... Esto es algo completamente nuevo. Nadie, no hay grafólogo alguno que lo supera. Y con esto terminamos. Dime. Algo tiene que ver con que parte todas las filas con más presión que cómo termina. Puede ser. Y también puede ser algo del escaneo. No, lo revisé, de hecho saqué varias porque pensé que era problema de eso. ¿Ya? Y revisando bien la hoja es así, efectivamente. Claro. La miré de hecho por detrás, cuál estaba más marcado y marca más a la izquierda que a la derecha. Ah, claro. ¿Por qué? Claro que tiene que ver. Muy buena observación, porque acá tenemos varias cosas que contribuyen al blanco y al negro. Por un lado están los márgenes, los espacios entre las líneas, ¿sí? Los espacios entre las palabras, y también todo esto que lo voy a dibujar con otro color, con azul, todo esto que tiene que ver con la presión del trazo. Cuando el trazo es más finito, obviamente hay menos negro. ¿Sí? O sea, al predominio del blanco, el negro no es como que contribuya un solo factor. Contribuye la cantidad de líneas escritas, los márgenes, los espacios entre las letras, las líneas, el tamaño de la escritura, la presión del útil, como que son varias cosas. Así que no es como que, veo que está muy presionado, entonces predomina el negro. Ok, con esto vamos terminando para que se puedan ir después a sus reuniones siguientes. Gracias.
La dirección de las líneas es un parámetro sensacional. Acá, ¿suben o bajan? Suben. ¿Suben? Sí, Sí, de sube. todo. Suben, ¿cierto? Sí. Las líneas celestes, Algunas. ¿perdón? Algunas. Claro, algunas. La gran mayoría, me atrevería a decir, estas están horizontales. Sí, Aquí sí. lo que hace el software también, ¿se acuerdan que nosotros medíamos una arriba, una al medio y otra al final? Bueno, este Mm. encuentra más de 300 líneas en la escritura. Y después de todas esas saca un promedio, que si es superior a 0, quiere decir que en promedio las líneas suben. Antes teníamos que medirlo con un transportador, qué sé yo. Bueno, ahora no. O la medíamos con el medidor de márgenes digital. Igual lo pueden seguir ocupando. Y estas son las líneas de referencia, las líneas celestes, que las comparamos con las líneas de la escritura. Pero aquí como las rojas son las que ascienden, las verdes son las que están horizontales, cercanas al 0, ¿sí? Y no hay líneas que caigan que las pintaría azules, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que la mayoría, y visualmente yo puedo saber si la dirección de la línea, la pendiente, es variable o no, ¿sí? Entonces nosotros aquí sabemos que la escritura es predominantemente ascendente. ¿Cuánto? 1,62. ¿Y eso en qué percentil está? Y aquí viene el otro, o sea, no solo sabemos que suben, sino qué tanto suben y qué tanto en comparación con otro, aquí, slope lines o pendiente de las líneas, sube y está en el percentil 75. Es decir, de 100 tiene 75 en cuanto a pendiente ascendente. Es decir, que es muy optimista, tiende al optimismo, casi que podría tender a la exaltación del ánimo. Y después de analizar ya como 400 escrituras para arriba, nos dimos cuenta de que sobre 70, sobre el percentil 70 o bajo el 30, se trata de un rasgo dominante. ¿Se acuerdan de las dominantes? Sí. Las dominantes son los rasgos escriturales más llamativos del sujeto o que se apartan más del promedio de la población. Entonces si son deformaciones, son muy deformadas, podríamos decirlo. Entonces, esta es una dominante escritural. Es decir, se trata de una persona muy optimista, que a lo mejor tiene temores hacia el futuro, pero encara estas dificultades con optimismo. ¿Tú la conoces a esta persona? Es mi mamá. ¿Te hace sentido? Sí, y también sé cuáles son sus temores del futuro, pero no tienen que ver con la pandemia. Ah, ya. Mm. Pero esa es la magia que tiene la grafología, que si yo no conozco a la persona da un poco lo mismo. Tú que la conoces, que es tu mamá, me imagino que en la medida que yo voy hablando, tal vez no lo va a decir todo, pero algunas cosas te irán haciendo sentido y otras menos. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien, de hecho también presumo lo extrovertida o introvertida. Mi mamá socialmente es muy extrovertida, pero en la casa y en lo familiar es más introvertida. ¿Viste? Depende del lugar donde esté. Claro. Bueno, y esa contradicción está expresada en este texto, ¿sí? En este texto que no es como unilateral, no es como que va solamente para un lado, ¿sí? Como que hay indicadores de extraversión, hay indicadores de introversión, y eso los vamos a ver la próxima semana cuando analicemos con el software de grafoanálisis integrativo toda la escritura, de arriba a abajo. Este es solamente un canapé, pero vamos a seguir haciendo estas tutorías para que se puedan ir sumando, y si quieren invitar a alguien que le guste la grafología, pero no que puede que quede un poco colgada, ¿ah? Pero a lo mejor le puede servir para mirar. ¿Ya? Y lo último de los que quería hablarle era un indicador súper interesante que yo lo tenía medio, no muy bien ponderado, que es la desviación estándar de las líneas. Es decir, ¿qué tanto varía la pendiente de las líneas? Normalmente, cuando la pendiente de las líneas sube, baja, qué sé yo, tiende a números mayores, ¿ya? Y quiere decir que la persona es más inestable en el ánimo.
recordemos que la dirección de las líneas nos indica el estado de ánimo al momento de la evaluación, ¿sí? Y por el contrario, cuando las líneas son extremadamente rectas y son cercanas a cero, ¿sí? Cercanas a cero ese indicador, quiere decir una persona muy estable de ánimo, pero nosotros como lo correlacionamos con un inventario que está validado, que se llama NEOPI, él correlacionó negativamente, con el rasgo de responsabilidad y sentido del deber. Es decir, mientras más rectas son las líneas, mientras menos varían, más responsable es la persona. Potente, ¿no? Sí. ¿Te hace sentido con cómo es tu mamá? Sí, totalmente, ¿Medio obsesiva también? totalmente. Sí, mañosa la señora. Ya. Esto, ¿por qué tiene tanta importancia? El rasgo de responsabilidad, de acuerdo a la teoría de los 5 factores, que yo las invito a conocer, que es una tremenda teoría, es un inventario que se llama los 5 factores de la personalidad, que es como la última chupada del mate en cuanto a análisis de la personalidad, que mide a las personas en 5 factores que son responsabilidad, extraversión, neuroticismo, cordialidad y apertura. La Asociación Norteamericana de Psicólogos, la APA, de psiquiatras, perdón, determinó que el único test psicométrico que permitía predecir desempeño laboral exitoso, además de las entrevistas por competencia, era el rasgo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona puntúa alto en responsabilidad, por lo general tiende a tener un rendimiento laboral exitoso en lo que sea que haga, sea barrendero o piloto de línea aérea, o enfermera o médico o lo que sea. Quiere decir, una persona con un alto sentido del deber, con un alto sentido de necesidad de completar las tareas. Entonces la maravilla es encontrar una prueba psicológica, y esto tampoco está en ningún libro, ¿sí? Que correlacionó positivamente la rectitud de las líneas con la responsabilidad. Entonces ahora ustedes van a saber que cuando una persona tenga, por ejemplo, quieran contratar a alguien, quieran evaluar a alguien, o quieran evaluar el potencial de algún reo que se pueda reinsertar, ¿sí? Mientras más rectas tengan las líneas, más podemos esperar de esa persona que va a intentar completar las tareas, ¿sí? Ujú. ¿Qué les parece esto que les estoy diciendo? Útil. Yes. Muy bien. Súper, súper útil. Entonces, por primera vez tenemos una prueba proyectiva que nos podría, si todo va bien con la investigación, es predecir un desempeño laboral exitoso. Y es proyectiva y que no se puede falsear. O sea, para mí esta es la mejor prueba psicológica que existe. Las dejo con esto, con esta inquietud, y le invito para la próxima semana, ¿ya? Para que me manden, por favor, escritura, y que podamos seguir analizando, seguir aprendiendo, porque en esto aprendemos todos los días. Imagínense, yo aprendí esto después de 15 años de ejercer la grafología, ¿sí?